Buenas noches, amable audiencia. Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo desde Colombia. Con ustedes conduciendo este programa formativo, Sandra Liliana Yaya Buches, docente, ingeniera de sistemas, especialista en las ciencias de la tecnología y administradora del portal educativo www.infoyayatec.tk. En esta oportunidad tengo el agrado de acompañarlos un rato para contarles sobre esta cápsula video número 006 que pertenece al ciclo ofimático Microsoft Office 2013 Access, que tiene como primordial objetivo contarles a ustedes un poco más la descripción de la base de datos Proyecto Contable 2014. Para ello, vamos a proceder a concentrar toda la máxima atención en un objeto importante de esta, como son el objeto de las tablas. Es bien sabido que vamos a aprender en este punto cómo se maneja la construcción de una tabla, pero antes de entrar en ese tema, sería interesante primero mostrarles a ustedes un poquito más la composición de esa base de datos y mostrándole las tablas y los campos que se usaron y la razón por la cual se colocaron y por qué se llegó a ese motivo, tomando en cuenta la normalización de los datos. Sería interesante porque de esta manera creo que para usted su comprensión va a ser mayor, su entendimiento va a ser mucho más alto. Entonces, bien, vamos a comenzar. Bueno, cada uno de ustedes allá, si tiene la tabla, si tiene la base de datos, ustedes la abren. Si no, simplemente, bueno, tener presente esto y si en una oportunidad más adelante a usted se le presenta la necesidad de tener esta base de datos, recuerde echar una inspección en la cápsula de video número 001, donde se apoya datos importantes como su adquisición de esta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a proceder. Lo primero, vamos aquí a cargar el explorador de Windows. Yo voy a cargar aquí la unidad D, voy a cargar la carpeta donde tengo la información de esta base de datos que se llama Proyecto Contable 2014. Entonces, cuando estamos dentro de esta base de datos, entonces me voy en este momento a situar en uno de los objetos como los que tengo aquí en el panel de exploración, que son las tablas y los formularios, pero ahora en este momento yo voy a tomar las tablas. Nosotros cuando estamos trabajando, por ejemplo, yo voy a hacer aquí un cargue, me voy a ubicar acá exactamente en uno de los formularios que se llama Ingreso Usuarios. Ingreso usuarios. Entonces este es el formulario de ingreso usuarios. Acá tengo usuario, contraseña, la fecha en que se ingresa al sistema, la hora, y esto es un botón comando para accesar al sistema o para salir de la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy aquí a cerrar un momento y con base en esa parte vamos a hablar un poquito sobre las tablas que yo uso. Tengo acceso, aquí está la tabla acceso, voy a parar sobre ella y voy a hacer un doble clic para poderla cargar. Y voy a cargar también la tabla bitácora y la tabla de usuarios que está aquí al final. Estas tres tablas, entonces voy a hablar un poquito descriptivamente de cada una de ellas. Bueno, las tablas, en primer lugar. La tabla es un objeto que conserva una estructura, esa estructura son campos. La composición de los campos conduce a un solo ítem, que es una fila, donde la fila es un registro. Los campos son columnas y el registro es una fila. Cuando yo tomo, por ejemplo, acceso, nótese que
esto aquí, al lado derecho del panel de exploración, tengo una pestaña con el dibujo de una tabla y el título de la tabla, ¿sí? Y que de igual manera puedo situar otras tablas, como por ejemplo bitácora y usuarios. Cada tabla tiene una línea. Esta línea que yo veo acá es una fila. Es una fila. Y esa fila tiene un nombre, se llama registro. Tenemos acá dos registros, registro 1 y registro 2. Cuando yo tengo los registros, podemos apreciar en la parte inferior hay una barrita que se llama barra de desplazamiento. Barra de desplazamiento, barra de desplazamiento, barra de desplazamiento, barra de navegación, en la que nosotros podemos conocer. Por ejemplo, acá estamos parados en el primero, entonces él nos enuncia un pequeño informe rápido donde dice registro 1 de 2, nos presenta unos objetos aquí como este que tenemos que dice primer registro, siguiente registro, último registro, ¿sí? Y este para crear un nuevo registro. Esto sería para filtrar y esto sería para buscar, ¿de acuerdo? En la misma manera, este elemento es importante que quede visible porque a través de él yo puedo navegar por la tabla, puedo dirigirme moviéndome dentro de la tabla a cualquier otro registro. Cuando yo me paro acá en esta fila, entonces ya mi reporte enuncia otra cosa diferente que dice registro 2 de 2, ¿no? Entonces si yo quiero aquí aplicar al anterior, puedo tomar este botoncito y me lleva al anterior, o me lleva al primero, o me lleva al último, ¿sí? Me lleva al primero, me lleva al siguiente, y este que está aquí, este que está acá, dice nuevo registro. Este es para crear un nuevo registro, en otras palabras, una nueva fila. Es decir, una composición de campos que son prácticamente contenedores de una información. Ahora bien, en la parte derecha, en la barra roja, esta barrita roja es una barra de estado. En esta barra de roja tenemos acá algo que dice muy clarito, dice vista hoja de datos. Eso quiere decir que esta tabla en este momento la estamos visualizando en la opción hoja de datos, pero también tenemos la posibilidad de visualizarla en otra forma. Por ejemplo, acá tenemos algo que dice vista hoja de datos y acá dice vista diseño. Cuando yo aplico un clic en vista diseño acá en esta barra roja en la parte derecha inferior y hago un clic, inmediatamente él me dice un objeto dependiente de la tabla acceso está abierto, o bien otro usuario ha abierto ya la tabla, desea abrir la tabla en modo de solo lectura y yo le digo sí, listo, ahí la tengo. En este momento está visible la estructura, el diseño de esta tabla que se llama acceso. Como se darán cuenta, tiene dos campos, el campo ID, raya al piso, acceso, y el otro campo que se llama acceso. Este tiene un tipo de dato. Siempre que nosotros trabajamos una tabla, tenemos que incorporarle a la tabla el nombre de un campo, el tipo del dato y una descripción del dato. Es decir, la descripción es hablar de qué es lo que ese campo guardará en el futuro. Acceso es otro campo y tiene un tipo de dato y también igualmente se anota una descripción. Cada campo consigo trae, dependiendo de su tipo de dato, trae una pequeña etiqueta que es como una ficha técnica de la propiedad del campo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este campo que se llama tipo de dato, autonumeración, y este otro se llama campo tipo de dato texto corto. Nótese que cuando yo doy clic acá, esta parte, que es las propiedades de campo, han reducido notablemente sus ítems, ¿no? Solamente posee 6 ítems los de autonumeración, solamente 6 propiedades. Y estas propiedades de campo trabaja dos pestañas, la general y la de búsqueda. La general, en donde está presente como una especie de elementos de parametrización de la tabla. Y búsqueda cuando quiero crear cosas especiales a nivel de búsqueda en esa tabla, ¿sí? De lo cual hablaremos más adelante. En general, entonces, en esa pestaña general, en el campo y de acceso, tendremos que poseer una parametrización en donde tenemos que definir el tamaño del campo, nuevos valores,
formato, título, indexado y alineación del texto. Entonces el tamaño del campo se refiere a la dimensión que le doy a mi campo. En este caso aquí la dimensión del campo dice entero largo. Dice entero largo porque esto es un tipo de dato que se llama autonumeración. La palabra autonumeración significa que él automáticamente expide el número por defecto, ¿cierto? Por defecto, y que de esta forma lo hará, donde dice nuevos valores, dice lo va a estimular en manera incremental, en forma incremental. ¿Listo? Siempre que nosotros abramos acceso, va a suceder eso. Va a crear un nuevo registro y siempre va a ir enumerado el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta que termine. Igualmente tiene un formato. El formato es la manera que le adapto, digamos, como apariencia a ese número, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el entero largo, cuando yo toco este cuadro, aparece a la derecha una flecha punta abajo que cuando yo la toco me dice que tengo dos cosas. Una se llama entero largo y el otro se llama ID de replicación. Entonces, la otra está aquí, que cuando abro el número de valores, entonces dice incremental, pero también dice aleatoriamente. Es decir, yo lo puedo estipular aleatoriamente, es decir, el sistema directamente me facilita un número y es al azar. No sé qué número será, es al azar, pero nunca se repite. Y el incremental es que paulatinamente, cada vez que abra la tabla, ¿sí?, la cual será siendo ejercida por el formulario de ingreso usuario. Cada vez que la abra, cada vez que ingrese, siempre me estará creando un nuevo registro, siempre. Y nunca me va a repetir los números. Eso es lo que dice ahí. Nunca me los repite. Cuando se trata del formato, entonces ahí, por ejemplo, el formato es la manera como yo le defino la apariencia al número. Entonces, apariencias para el número están estipuladas en 7. Que son el número general, el de la moneda, que va con su símbolo monetario, el euro, el fijo, el estándar, el de porcentaje y el científico. No tiene absolutamente nada más ahí. Lo que quiere decir que si yo quiero estipular un formato, pues tomo cualquiera de los que están ahí presentes. Cuando se toma el número general, obviamente queda con decimales, pero ninguno de los que están ahí interesa ahora dejarlos, entonces se queda en blanco ese cuadro. El título es cuando yo decido ponerle un título a este campo. Es libre lo que uno escriba ahí, es libre. Usted puede escribir una cadena de caracteres con espacios, con números, con lo que usted quiera, eso es libre, porque ese título, después, cuando se trabaja la construcción de un formulario, automáticamente él define la etiqueta con el nombre de ese título que yo le puse. ¿De acuerdo? Pero no representa nada más. El indexado es cuando yo le digo que indexe, que sí o que no. Entonces, aquí al abrir a la derecha aparecen tres condiciones. Dice que no, un sí con duplicados y un sí sin duplicados. Si yo le digo sí sin duplicados, siempre sucederá que todas las veces habrá un número, pero nunca se repite. Nunca se repite. Y cuando decimos sí con duplicados es que hay números que sí se repiten. O sea, puedo tener una serie del 1, puedo tener una serie del 2, del 3, etc. Bueno. Entonces acá por ahora se le dice que no. Y alineación del texto es cuando me refiero a la alineación de texto que le doy a este campo, ¿no? Entonces hay general, pero también está a la izquierda, centro, derecha y distribuir. Eso se refiere a una alineación de texto dentro del plano horizontal. Nosotros ya tenemos presente ese concepto cuando hemos trabajado con Word, con Excel y bueno, con otras aplicaciones automáticas y sabemos que un texto se puede alinear en el espacio de la forma horizontal como en la forma vertical. En este se refiere a la forma horizontal, es decir, yo lo puedo acomodar a la izquierda, lo puedo acomodar en el centro, lo puedo acomodar a la derecha o puedo distribuirlo respectivamente de manera justificada, pero eso sucede cuando estoy creando el formulario y más exactamente una etiqueta donde se queda albergado el título de este. Entonces esto puede estar orientado en su alineación a que va a la izquierda, a la derecha, al centro o justificado, es decir, la palabra distribuir. Por ahora aquí lo dejamos general, que se entiende está a la izquierda. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a ese campo que se llama ID de acceso. Los campos tienen algo muy particular. El campo puede escribirlo usted en minúscula,
en minúscula, en mayúscula, puede revolver las letras, mayúscula y minúscula, puede hacer uso de comodines como son la raya al piso, puede usar otro elemento, por ejemplo, el espacio, pero también hay cositas que por ahí no puede usar, como por ejemplo un punto, eso no lo puede usar, ¿sí? Un símbolo de interrogación tampoco. Eh, es preferible que el nombre del campo sea muy preciso, ¿no? Hay veces que si nosotros escribimos el nombre de un campo muy largo, entonces ya carece de sentido tener eso tan largo, entonces toca reducirlo en su tamaño. Siempre se acostumbra que cuando yo voy a hablar de las identificaciones de un campo, por ejemplo, en este caso yo le puse ID de acceso, es porque el ID para nosotros representa un número, ¿no? Es el número de acceso, es decir, que queda con ese nombre, ¿no? Queda con ese nombre. Y aquí en el acceso nos referimos propiamente a el acceso, es el acceso del administrador, es el acceso del usuario. Entonces, curiosamente, este otro campo, este es otro tipo de campo, se llama campo tipo corto. En las versiones anteriores de Access nosotros lo llamábamos el de texto, ¿sí? Texto. Entonces, texto corto viene siendo texto. Y este también tiene sus respectivas propiedades de campo. Tiene sus dos pestañas, general y búsqueda. Entonces acá, por ejemplo, en general tenemos esto y en búsqueda tenemos este otro, ¿no? Cuadro de texto, dice mostrar control, cuadro de texto, ¿sí? Cuadro de texto. Y acá a nivel de general va a tener presente varios campos. Entonces esos campos en total son aquí 4 son 8, 12 y 14. Tiene 14 propiedades de campo este tipo de dato llamado texto corto. Tiene su tamaño de campo, tiene su formato, su máscara de entrada, su título, su valor predeterminado, la regla de validación, texto de validación, el requerido, permitirlo cero o indexado, la comprensión Unicode, modo IME, modo de oraciones IME y alineación del texto. Entonces, las cosas que se manipulan aquí dentro de ese campo, que fuera, en este caso es acceso, con ese tipo de dato, texto corto, ¿sí? Significa que nosotros tenemos que definir el tamaño del campo. Entonces, en este caso, el tamaño del campo está definido en 255, pero la cifra va de 1 hasta 255, no va hasta más. Es decir, esa es la dimensión de ese campo, no tiene más caracteres para incorporarse allí. El formato es, en cierta manera, hablar de diferentes comodines que podríamos usar para establecer ese dato que ingresa allí, a ese campo. Entonces, hay varias situaciones que nosotros podemos hablar. Por ejemplo, aquí, en el tamaño del campo. Dependiendo de lo que yo voy a guardar, ¿sí? Dependiendo de lo que yo voy a guardar, es una cadena de caracteres lo que yo voy a guardar ahí. La cadena de caracteres por lo general tiene ¿cuántas letras? Puede tener 15 letras, puede tener 20. Pero ya con 255 letras ya es mucho. Eso ya es hablar de un texto, es hablar de un párrafo de exactamente 4 líneas. No pienso que un campo pueda llegar a tener tanto tamaño. Entonces uno lo puede reducir a lo mínimo, ¿no? Lo mínimo sería, por ejemplo, reducirlo escasamente por ejemplo, al término de 30, ¿sí? En este momento acá no me da detalle porque está en modo lectura, ¿no? La base de datos está en modo lectura, esta tabla está en modo lectura. En el formato, nosotros tenemos varias formas de formato, pero aquí podríamos hablar de una arroba, es hablar de que solo recibe caracteres, solo letras. Un mayor que es que todas las letras quedan en mayúscula fija. Un menor que es que todas las letras quedan en minúscula, ¿sí? Máscara de entrada. Cuando yo le quiero estipular una máscara especial a este registro. Título. Por ejemplo, es el nombre de este campo, que sirve más adelante en un formulario. Valor predeterminado. Cuando decido poner un valor predeterminado, es un valor que siempre será ingresado, pase lo que pase, siempre será ese dato, no va a haber modificación alguna. Regla de validación y test de validación son dos elementos de control para manejar el acceso del dato, pero apoyándose en ayudar al usuario a que
de manera correcta, ingrese el dato. Por eso la regla de validación y por eso el test de validación. Pero son dos elementos de los que hablamos más adelante. Requerido, cuando hablamos de que si se requiere o no se requiere. Si yo le digo que no, quiere decir que no estamos solicitando que el dato obligatoriamente se tenga que agregar. Se agrega si uno quiere o no se agrega. Por eso ahí en este caso dice no. Permitir longitud cero, sí. Puede ser una cadena de ceros, se permite. Indexado, no se indexa. Comprensión Unicode, modo BIME y modo de oraciones IME, eso está elaborado, está hecho para recibir aquellos caracteres de los lenguajes silíricos. De pronto ustedes se preguntarán qué es una tipografía silírica. Esa es la que tiene que ver con, por ejemplo, idiomas como el ruso, como el árabe, como el chino. Entonces, eso se llaman los de comprensión Unicode, o sea, son determinados tipos de caracteres. Y alineación de textos siempre va a ir general, puede ir a la izquierda, puede ir a la derecha, puede ser distribuido o puede ser en el centro. Entonces, esas son las diferentes propiedades de este tipo de dato texto corto. Entonces, se cuenta que aquí en esto hemos hablado de dos tipos de datos. Hemos hablado de la tabla acceso. Esta tabla acceso se utiliza comúnmente en conjunto con la parte que es el formulario de ingreso de usuarios. Dese cuenta que cuando yo tengo la tabla activa, también se prende algo que se llama la pestaña herramientas de tabla y se prendió algo que se llama el diseño. Entonces en el diseño contamos que tiene diferentes paneles, está el de las vistas, las herramientas que se usan en la tabla, está la hoja de propiedades de esta tabla, están los índices, que eso se utilizan más que todo para cuando yo quiero indexar, necesito poner un índice, una clave principal, entonces hago uso del índice. Está otro elemento que se llama elementos de campo, crear macros de dato, o tengo otro que dice acá registro y tabla, que dice cambiar nombre, eliminar macro, o sea, los dos tienen que ver con macro. Y después están las relaciones, esto de relaciones y dependencia del objeto. Las relaciones es algo importante porque muchas veces un campo puede estar relacionado en relaciones uno a uno, uno a varios, varios a varios, ¿sí? Puede estar definido en estas tres formas. Eso se llama la entidad de relación, de algo que hablaremos más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso por un lado. Si yo tomo, por ejemplo, acá el campo que se llama autonumeración, seguirá apareciendo los mismos detalles en el diseño de esta tabla, ¿sí? Simplemente así. Y entonces vemos por un lado, en la herramienta de tabla, la pestaña diseño en función a la tabla, y por otro lado vemos el campo con sus propiedades de campo, ¿sí? Donde nosotros todo el tiempo lo que hacemos es darle parámetros a nuestro campo de esta tabla, amigos. Recordemos eso. Cada vez que yo construyo un campo, siempre se abrirá la ficha de propiedades de campo y ahí es donde nosotros vamos a darle todos los detalles pertinentes a ese campo. Y como tal, tipo de dato puede variar. Cuando yo tengo el tipo de dato puede variar. Hay diferentes tipos de datos. Está el de texto corto, texto largo, que es el memo, fecha y hora, el número, la moneda. Moneda y número son muy parecidos. La única diferencia es que el número guarda el número y moneda guarda la moneda, pero con un formato que es el símbolo monetario del país. O sea, en el caso de Colombia, el signo peso. Autonumeración también es de número, pero ya les digo, incrementa o hace su acceso de manera aleatoria. El signo es lógico, el objeto all es para guardar archivos, netamente archivos, puede ser un audio, puede ser un video, puede ser un archivo PDF, puede ser un archivo de Word, puede ser un archivo de Excel, puede ser un archivo de PowerPoint, puede ser una misma base de datos, puede ser cualquier cosa que es un archivo, cualquier extensión, puede ser un punto CDR, puede ser un punto TSD, etcétera, etcétera. El hipervínculo es un tipo de dato que guarda enlaces que están enrutados a la internet. El dato adjunto guarda imágenes, siempre guarda el objeto imagen, es decir, en este caso el JPG o el PNG o el GIF, que son toda la gama de las imágenes, ¿no? Está el calculado, que guarda es un parámetro de cálculo, o sea, una instrucción de orden aritmético.
donde puede ser una suma, una resta, una división, una multiplicación o una composición de esas operaciones. Un asistente para búsqueda es un enlace que genera un cuadro combinado, enrutado a valores nuevos que uno escribe o al llamamiento de una tabla o de una consulta, ¿de acuerdo? Tabla o consulta. Siempre va a ser así, esos son los tipos de datos. Cada uno tiene particularmente su ficha propiedades de campo. Las propiedades de campo nunca son iguales para un sino, para un objeto OLE o para un hipervínculo, todos son diferentes, ¿de acuerdo? En la próxima cápsula de video con otra tabla vamos a hablar un poquito más al detalle de eso porque podemos encontrar algunos campos especiales de los cuales tenemos oportunidad de poder hablar. Cuando hayamos terminado de hablar de todo esto, entonces vamos a tener la posibilidad de crear una tabla. En esta base de datos que se llama Proyecto Contable 2014. Bueno, amigos, entonces aquí vamos a cerrar esta tabla. Entonces, cuando queremos cerrar la tablita, nos paramos sobre la pestaña. Dese cuenta que la pestaña resalta un pequeño recuadro alrededor de la palabra acceso, un marquito. Entonces, cuando está así es porque está tomado. Entonces, cuando yo hago un clic derecho, entonces me sale una pequeña lista contextual. Ahí dice la pequeña lista contextual, guardar, cerrar, cerrar todo, vista diseño, vista hoja de datos. Guardar y cerrar. Esos dos elementos, cuando yo les digo guardar, es que voy a guardar cambios que he generado en esa tabla, porque he agregado un campo, porque he modificado los parámetros de las propiedades de campo en un campo, porque he cambiado un tipo de dato, o porque he generado una búsqueda, en fin, cualquiera de esas cosas. Eso es hablar de guardar. De igual manera puedo guardar en la barra de acceso con el icono del disquete. Cerrar, cuando cierro la tabla, no ha pasado nada, cierro la tabla y simplemente todo esto de la vista de diseño se cerró. Cerrar todo es cuando yo cierro todas las tablas que están abiertas. Vista de diseño es volver a cargar la vista de diseño. Recordemos que es la vista diseño donde yo manipulo la estructura de la tabla, donde construyo los campos, ¿de acuerdo? Donde parametrizo las propiedades del campo. Y vista hoja de datos es cuando veo ya directamente la tabla y mirando sus registros, lo que compone la tabla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a decirle aquí cerrar. Y ahí está, esos son los datos que tiene esa tabla, ¿sí? La tabla acceso, ¿no? Y aquí tengo otra tabla que es bitácora y otra tabla que son usuarios. Entonces la tabla bitácora, cuando yo le digo acá en este espacio de las cinta opciones, ver y abro, también aquí también puedo llamarlo. Entonces no solamente en la parte inferior, en la franja roja lo hago, también en la parte superior izquierda, exactamente sobre las cinta opciones también lo puedo llamar. Y ahí le digo vista diseño y así mismo hago aquí un clic derecho y le digo cerrar. Entonces se cuenta que aquí está la opción guardar porque estoy trabajando directo, no estoy en modo lectura. Bien, amigos, hasta aquí quedamos. Vamos aquí a cerrar esta tablita también. Vamos a cerrar esta base de datos. Todo esto lo vamos a cerrar. Y amigos, los dejo. Les habló Sandra Liliana Yaya Bulches, docente, ingeniera de sistemas, especialista en ciencias de la tecnología y administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Señores, quiero agradecerles enormemente su compañía, el ratico que estuvieron aquí conmigo y también solicitarles que si tienen alguna pregunta por hacer, no duden inmediatamente en tomar allá el correo electrónico, tomar la web, meterse en el regístrase, anotar el mensaje, nombre completo, correo electrónico, el asunto que lo mueve para querer comunicarse conmigo. Por favor, sea muy directo. En la parte de YouTube, en donde dice comentario, les agradecería que me colocaran su correo electrónico, porque en algún momento yo me necesito con ustedes comunicar para de vuelta darles la respuesta a su solicitud. Por favor, que estas cosas no se nos vayan a olvidar. Si tienen preguntas, si tienen propuestas, si tienen sugerencias, si tienen quejas, si algo quedó bien, chévere. Y si algo quedó mal, yo les agradezco mucho que me hagan dejar ver el error que yo cometí. Les agradezco enormemente el ratico que estuvieron aquí conmigo y les deseo un buen día. Hasta pronto y nos vemos en la próxima cápsula de video que es la 007. Gracias, hasta pronto.